Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo Domingo de Divisas número 18 y espero que la semana pasada la hayáis aprovechado para hacer unas buenas operaciones y que habréis seguido avanzando, informando sobre este tema o cualquier otro, aprovechando la cuarentena en general. Espero que también habréis disfrutado si veis La Casa de Papel y que os haya durado o siga durando para seguir disfrutándola. Yo sinceramente el primer día que salió ya me había acabado la serie. Bueno, vamos a ello. En primer lugar, veremos el euro dólar, que en mensual, ya que ha terminado el mes, podemos ver que dejó un gran doji de indecisión. No sabía si el precio iba a ir en tendencia alcista o si el precio se iba a derrumbar. De todas maneras, podemos destacar esta zona en mensual del 1.05 para un posible doble suelo. Ya en semanal, podemos ver que el precio la semana pasada llegó hasta alrededor del 1.11 para derrumbarse hasta el 1.07. Más o menos lo que habíamos dicho la semana pasada es que el precio llegaría hasta esa zona. Entonces podemos ver en diario que el precio está dejando una especie de hombro, cabeza, hombro. De todas maneras, tenemos que tener mucho en cuenta cómo el precio alrededor de esta semana actúa sobre esta zona, el 1.7, 1.07 y el 1.06. Cómo actúa si finalmente los rompe o rebota en ellos. 4 horas, lo que podemos ver también es que podemos dibujar una línea de tendencia bajista. Un segundo, lo pondremos del color negro. Y nuestro FIB desde arriba hasta abajo. Y vemos cómo concuerda con la zona del 1.11. Entonces podríamos hablar de que el precio busque la zona del 1.05 o incluso la rompa. Tenemos que ver cómo actúa el precio alrededor de la semana, si se queda rangueando o si se queda rangueando por la zona tal que así, o si no finalmente lo rompe, lo retestea y sigue bajando hasta esta zona. Tendremos que ser pacientes a ver cómo reacciona el precio ante esas dos zonas, pero muy posiblemente se derrumbe buscando el 1.05. También deciros que la semana pasada había una gran operación que podemos ver un segundo en 4 horas, vamos a ponerlo bien, porque teníamos esta pequeña línea de tendencia alcista, que si lo vemos en 1 hora, el precio la rompió, creando como un pequeño hombro, cabeza, hombro, la retesteó y se fue hasta la zona que habíamos dicho. Entonces incluso podíamos colocar nuestro FIB y veíamos el retesteo en nuestra línea de tendencia bajista rota, y desde que nos diese una confirmación, sea esta vela o el rangueo, pequeño rangueo, pues podríamos haber entrado. Pongamos que entramos más o menos en la siguiente vela, tal que así, y ponemos nuestro stop lock así hasta la zona. Teníamos una buena operación que pudimos sacarle provecho. Esta semana tendremos que ser pacientes para ver cómo actúa el precio a estas dos zonas y esperar pues que haga un nuevo mínimo hasta la zona del 1.05, o si en contraposición el precio respeta estas dos zonas que tenemos para buscar un nuevo largo. Bueno, en GBP/USD en mensual podemos ver que el precio se derrumbó haciendo un mínimo histórico, pero volvió con fuerza y ahora parece que va a seguir bajando. Sin embargo, en semanal lo que vemos que exactamente el precio rompió con la zona del 1.200, 1.2 y se encontró con la zona del 1.25. Entonces, probablemente encontremos que el precio sigue bajando hasta el 1.2 de nuevo
incluso pudiéndolo romper y buscando un nuevo mínimo histórico. Como podemos ver en diario, tenemos nuestra línea de tendencia alcista que se rompió, la retesteó y el precio está bajando. Lo que podemos ver es que si colocamos nuestro FIB desde el punto más alto hasta el punto más bajo, concuerda con esta zona, en la cual el precio durante unos días estuvo respetándolo y se quedó estancado, ni subía ni bajaba. En 4 horas lo podemos ver más claro, que el precio incluso lo podíamos poner en una pequeña cajita, rompió nuestra línea de tendencia alcista y ahora mismo está retesteando la línea de tendencia alcista y el cuadrito para seguramente buscar un nuevo corto hasta mínimo el 1.2, incluso pudiendo llegar hasta la base de nuestra tendencia alcista, el 1.14 o incluso mucho menos, ya que nuestro FIB nos diría que el precio podría llegar mucho más abajo. Vamos más o menos por aquí. Pues el precio nos estaría diciendo que podríamos llegar hasta el 1.09, haciendo un nuevo mínimo. Y podríamos ya trazar nuestra línea de tendencia bajista. Pero tendremos que ver cómo el precio actúa sobre esta zona, la del 1.2. En esta operación podríamos haber entrado de dos formas. Haber esperado la rotura de la cajita de rangueo y la de la rotura de la tendencia alcista para haber entrado sobre esta zona o en el retesteo. O incluso podríamos haber esperado en una hora a que el precio rompiese con esta pequeña línea de tendencia alcista. Como vemos, la rompió con fuerza y podríamos haber entrado sobre este punto que nos diese un pequeño de rechazo, poniendo nuestro stop loss por encima de este pico y esperando ya este punto. Podríamos haber entrado de esas dos formas, pero todavía estamos a tiempo a que el precio reteste, como ya dijimos antes, la cajita que teníamos y la línea de tendencia para buscar un corto. Entonces, GBP/USD 100% buscaríamos un corto. USD CAD, como vemos en mensual, el precio con fuerza durante todo este mes llegó hasta el alto del 1.47. Después poco a poco fue rechazado, pero ha abierto hasta este mes con un poquito más de fuerza buscando intentar volver a tocar esa zona. Pero en semanal lo que podemos ver, estamos efectivamente una línea de tendencia alcista y podríamos trazar como una fuerte zona el 1.35. En diario incluso lo podemos ver mucho más claro. Y ya en 4 horas podríamos ver una pequeña línea de tendencia bajista, en el cual el precio ha tocado una vez, segunda vez, tocado varias veces y rechazado. Pero tendríamos una fuerte zona que sería la de aquí. Entonces, podríamos colocar nuestro FIB desde el punto alto hasta el punto bajo. Y podemos ver que el precio incluso llegó hasta el 61 derrumbándose. Entonces ahora mismo el precio estaría rangueando sobre nuestra zona para decidirse irse muy seguramente en corto. O sea, el precio se encontraría ahora mismo haciendo tal que así, llegando a este límite cada vez haciéndose más pequeñito para finalmente ir en corto y seguramente ir hasta el 1.35. Lo que tenemos que hacer es esperar que el precio, lo podemos ver en una hora, que el precio efectivamente rompa con nuestra línea de tendencia alcista en este periodo de tiempo. Como vemos, hizo un pequeño hizo un fake breakout y volvió a la zona, pero ahora mismo ya, como vemos, es que el precio estaba haciendo grandes movimientos así tal cual y poco a poco los está haciendo pequeñitos hasta llegar a esta zona que el precio ya se decida totalmente y seguramente se vaya en corto. Entonces, nuestra operación podría ser tal que así, cuando se rompiese esta línea de tendencia alcista, incluso podríamos buscar el retesteo de la zona, poniendo nuestro stop loss por encima o igual que este punto.
y buscaríamos efectivamente el 1.35. Sería una buena operación en la cual exactamente lo que buscaríamos: la rotura, incluso el retesteo y ya el corto. JPY, ahora como vemos en mensual, vemos que el mes anterior se quedó claramente una vela de indecisión, un doji enorme, en el cual el precio no sabía si derrumbarse hacia abajo o seguir en alza. Pero en semanal lo que podemos ver, como ya hemos dicho semanas anteriores, es el triángulo en el que nos encontramos. En diario podríamos ver que el precio podría ser un hombro, cabeza, hombro inverso. Hombro, cabeza, hombro. Pero el precio finalmente rompió y está por debajo de esta zona. La zona del 108,400. Entonces ahora mismo lo que podríamos ver que el precio estuviese retesteando esta zona, que como hemos visto ha sido varias veces testeada. En 4 horas lo que podemos ver que el precio hizo un doble techo y se derrumbó y se encuentra en esta zona, pero lo más posible es que el precio la esté durante esta semana rangueando un poco hasta finalmente decidirse bajar hasta el 105. Como ya hemos dicho la semana pasada, el precio podemos buscar que llegue hasta el 105 y esperar si lo retestea o lo rompe, lo revisita para buscar el corto hasta el 101,300. Entonces, esta semana lo que tenemos que esperar es si el precio se decide salir del 108,400 para dirigirse al 105 y tendríamos ahí un buen corto. En el caso de que el precio rompa con esta zona, lo que podríamos esperar es que la reteste para llegar hasta el punto 109,600. Incluso si colocamos nuestro FIB, el precio podría avisarnos de que va a retestear en esta zona para volver a bajar. En todo caso, tendremos que ser pacientes, sobre todo en este par, pero seguramente lo que más vemos es que haga un corto hasta el punto que dijimos, el 105. Pero tendremos que ser pacientes y esperar. Como vemos ahora en el oro, estamos en mensual. El mes anterior se quedó igual, casi todos se han quedado con un doji de indecisión. Y vemos que se está aproximando hacia este alto de la zona del 17,65, incluso podríamos decir la zona del 18,25. En semanal, como vemos, el precio se incorporó a nuestra línea de tendencia alcista diaria y durante toda la semana estuvo bajando, pero finalmente pudo recoger. Como vemos en diario, creo que claramente se ve hombro, cabeza, hombro inverso. Bastante claro. Un patrón que nos dice que el oro se puede ir como mínimo hasta el 17,03. Yo busco sinceramente un largo en el oro. Lo que principalmente esperaría, un segundo, a que el precio tal cual nos hiciese hombro, cabeza, hombro, hizo este hombro, haga un pequeño mínimo, un pequeño máximo, baje a retestear esta zona y se dirija directamente hasta el 17,03. Incluso podemos colocar nuestro FIB hasta en el punto más o menos que imaginamos que puede llegar y podríamos destacar esta pequeña zona para buscar un largo, siempre poniendo nuestro stop protegido por este hombro, unos pips por debajo. Podemos poner tal que así. Estaríamos por debajo del anterior hombro y del 78 del FIB.
y buscaríamos un largo hasta el 17.03. Sería una buena operación, pero tendremos que tener en cuenta que hay que esperar para que este patrón se pueda dar. La semana pasada, como vimos, el precio estuvo bastante tiempo rangueando hasta decidirse formar el hombro. En 4 horas se ve más claramente que se formó el hombro, pero estuvo bastante tiempo rangueando hasta decidirse desplomarse y formar el hombro en el 15.85. Y como habíamos dicho, ahora esperar para que reteste sobre esta zona y buscar el largo como mínimo al 17.03. Bueno, a modo de resumen, el eurodólar, lo que veríamos sería una posible tendencia bajista, el cual podríamos poner nuestra línea de tendencia así, tal que así. Incluso ponemos nuestro FIB y vemos que la zona estaba bastante bien marcada y tendríamos que ser pacientes para ver si el precio consigue mantenerse en el 1.07, si no se derrumbaría hasta el 1.06 intentando mantenerse, o totalmente bajando hasta el 1.05 formando, como veremos en mensual, un posible doble techo. Tendremos que ser pacientes en el euro dólar. USD CAD, como veremos en 4 horas mucho más claro. El precio ahora mismo se encuentra rangueando poco a poco, haciendo movimientos cada vez más pequeñitos. Mira cómo eran los movimientos antes. Cada vez se está encerrando más hasta finalmente el precio se derrumbe hasta el punto 1.35. Posiblemente buscamos un corto. Sobre todo tenemos que tener en cuenta los datos que se dieron este viernes, que podemos ver aquí mismo. El paro en Estados Unidos que aumentó. Entonces vemos que el dólar se estaría debilitando a comparación CAD que se está fortaleciendo. Para hacer esta operación, como dijimos antes, esperar que se rompa nuestra línea de tendencia alcista, esta tendencia alcista, nuestra pequeña tendencia, el precio la rompa, incluso o rompiéndola con fuerza, o incluso rompiéndola, retesteándola y seguir en corto. USD Yen, pues buscaríamos el corto esperando cómo reacciona el precio en el 108.400. En el caso de que lo rompa, pues retestearlo y buscar un largo hasta el 109.600. O en contraposición, que el precio ranguee un poquito en esta zona y se dirija finalmente hasta el 105. Las dos opciones, esperaremos qué puede pasar, pero yo creo que finalmente el precio, aunque vaya hasta esta zona, hasta el 109, el precio de nuevo se derrumbará hasta el 105. GBP-USD, como vimos las dos posibles entradas a este par, y como vemos, claro, el precio retesteando nuestra cajita y nuestra línea de tendencia alcista, buscando el corto hasta mínimo el 1.200 o incluso mínimo hasta el 1.14. Entonces GBP-USD corto y Gold finalmente el hombro cabeza a hombro bastante claro, el hombro cabeza a hombro inverso bastante claro, en el cual esperaríamos que el precio hiciese un pequeño máximo, retestease esta zona y fuese como mínimo hasta el 17.03, haciendo una tendencia alcista, un posible largo que podríamos operar tal que así.
poniendo nuestro stop loss por debajo del hombro y buscando el largo como mínimo hasta esta zona. Incluso nos podríamos apoyar en el FIB y estaría tal que así, porque encontraríamos como importante esta pequeña zona. Bueno, espero que les haya gustado este domingo de divisas y que les vaya muy bien esta semana y que tengan muchas oportunidades, que la aprovechen sobre todo y que disfruten.